Mucho gusto, yo soy Claudia Miranda. Mucho gusto, soy Beatriz Jerónimo. Bueno, soy Carlos Muñoz. Está mi nombre es Shirley Madalena Baltasar Zulca. Soy Cora Imanchoque. A continuación les vamos a presentar un trabajo de investigación en cuanto a la evolución de la piedra en la arquitectura peruana. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En el siguiente portafolio lo que les vamos a mostrar es una evolución de la arquitectura con la piedra en el Perú desde el precerámico hasta la época contemporánea. Vamos a mostrar cómo se evoluciona y perfecciona el uso de la piedra. Empezamos con un ensayo. Este ensayo va a abarcar el periodo precerámico hasta el incaico. Aquí vamos a mostrar cómo nuestros antepasados perfeccionan y usan desde lo básico la piedra hasta llegar a maravillas. Siguiente, por favor. Empezamos con la cultura Kotosh. Nuestra cultura Kotosh empieza a usar la piedra de manera básica. La piedra del entorno la usa junto con el barro que sirve de mortero para generar los muros. En este templo, algo peculiar que rescatar es que se usa un entierro de templo. ¿Qué se hace aquí? Se entierra el templo ya que teníamos y se forma uno nuevo. Para formar este nuevo se rellena con piedras de canto rodado que se encontraba en el río Higueras, que era particularmente de la zona, y con arena y más arcilla se terminaba de enterrar este templo y funcionaba como cimiento para crear uno encima. Otra cosa que rescatar es que en esta cultura no se usa mucha esteticidad, no se crean elementos estéticos con la piedra, más bien se usa el barro como aliado para quizás hacer algún acabado. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con el ensayo, en el horizonte temprano, podemos ver en el horizonte temprano que los primeros templos estaban instalados a lo largo de la costa del país, ¿no? Bueno, estas edificaciones eran unas terrazas elaboradas con bloques de piedra que fueron tallados y esculpidos. Era un sistema de galerías ubicadas en diferentes niveles del templo. Dentro de estas galerías se desarrollaban los rituales o los cultos de iniciación. Como segundo tenemos el templo viejo. En esta fue la primera etapa que existió en esta edificación tenía una forma de U y una plaza circular que tendría los muros de mampostería. Y una mampostería irregular y piedras unidas que estaban unidas por tierra y las piedras también estaban conformadas por piedras gruesas y largas, que estaban cubiertas de barro, en las cuales medían siempre 80 centímetros. Como tercero tenemos el templo viejo. Bueno, esta fue la segunda etapa cuando se construyó el templo nuevo. Bueno, en esta infraestructura se caracterizaba por tener un cuadrangular unido y las dos plataformas antiguas. La fachada del templo estaba enchapada con piedra labrada, en la cual era pulida y contaba con acabado rellenado. Y finalmente, estos templos utilizaron la mampostería irregular de piedras anchas y gruesas. Para los zócalos se escogieron piedras labradas y con las caras planas. Bien. Continuando con la exposición, vamos a exponer ahora lo que es el horizonte medio. Se rescató bastante de la cultura Wari, lo que es una infraestructura que se de nombre Piquillac. Esta infraestructura tiene como principales materiales constructivos lo que es el barro y la piedra. Se destaca bastante esta infraestructura ya que tiene un promedio de 12 a 15 metros de altura, cuenta con 3 pisos. Siguiente, por favor. En esta infraestructura lo que se destaca bastante son los muros, ya que estos muros, para que se pueda desarrollar su infraestructura, desarrolla un tipo peculiar de cómo poder desarrollar estos muros. Empezar a desarrollar lo que son muros verticales, teniendo en cuenta la forma de las piedras, son medias circulares. Se unen a través de barro y una vez formada esta estructura vertical se pone como refuerzo lo que es un desmonte. Esto hace que esta estructura tenga mayor soporte y pueda adoptar estas plataformas horizontales a medida que se va haciendo.
Bien, continuando con el periodo Inca se esparció o abarcó desde el Ecuador e incluso Colombia, al norte hasta Chile y una parte del sur de Argentina. Hemos cogido el templo de Coricancha, con un gran valor histórico e implementado el material principal que es la piedra. Las técnicas para trabajar este enorme complejo principalmente ubicado en Cusco, fue posicionar una piedra sobre otra horizontalmente para formar los muros. Estos muros y este elemento estaba variando directamente dimensiones de 30 a 45 centímetros o de 45 a 70. Claro que no eran exactas, eran poligonales. Y trapezoidales, literalmente irregulares, por eso es que no tenían una forma compacta de cómo encajar directamente, pero se trabajaba directamente con la piedra ya levantada. Llegando con las conclusiones de todo el trabajo que hemos considerado y nuestro hilo conductor, elemento la piedra, hemos podido identificar que cada una de nuestras culturas van de la mano con la evolución y la técnica de nuestro material que se implementa ahora hoy en día en las edificaciones actuales. Para continuar vamos a tomar una arquitectura de la época colonial. Aquí, para contextualizar un poco, llegan los conquistadores. Entonces, ¿qué pasa? Se somete a la población indígena es sometida y usada como obreros. Entonces, es aquí que cuando ellos son usados como obreros para trabajar en construcciones, ellos implementan lo ya conocido, la arquitectura que ellos ya conocían. Es por eso que vamos a encontrar algunas arquitecturas que aún tienen los vestigios de las técnicas incaicas. Siguiente, por favor. Para empezar, hemos tomado la casa de Velarde. En esta casona vamos a encontrar aspectos ya mencionados. Por ejemplo, la cultura chavín. Se encuentran tallados en las escaleras de animales, como se hacía en la cultura chavín. También se puede encontrar en las columnas, en la parte superior e inferior de cada columna que se puede encontrar, y columnas netamente de piedras, así como la escalera y arcos netamente de piedras, como se hacía en Chavín y en el periodo Inca. Otros aspectos a considerar, por ejemplo, son como se usaba en la cultura Kotosh, la piedra usada de manera básica para tener una base en la cual se va a construir. Otro aspecto a considerar es la cultura Wari, que nos enseña cómo se hacían los muros más anchos y más delgados en la parte superior para generar verticalidad y abarcar más espacio. Siguiente, por favor. Un contraste que podemos hacer ya mencionado es que estos aspectos constructivos se arrastran desde atrás de las épocas para generar nueva arquitectura que va a tener influencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener una arquitectura republicana. Para eso mi compañera les va a presentar esa arquitectura. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros decidimos analizar la casa de piedra que fue construida por el ingeniero Dubois durante la era de Gual. Comenzaré explicando esta casa a partir de dos comentarios de la época. Uno del artista Teófilo, que comenta que la impresión que le dio al entrar a esta casa fue una sensación de frío y tristeza, para luego pasar una sensación de rico, fino, mundano y aristócrata, comparándolo con el claustro colonial. Entonces aquí podemos evidenciar dentro de la lámina cómo es que se dio la utilización de la piedra en diversas maneras. Luego también hay otro comentario de un historiador, que Juan José Pacheco, que nos comenta que la casa no es de piedra, haciendo referencia de que después de tantos cambios y modificaciones que ha tenido esta casa, ya perdió importancia y se ve un poco frágil y deteriorada a pesar de su materialidad. Siguiente, por favor. Listo. Ahora les voy a comentar una arquitectura ya contemporánea, teniendo como pilar la casa Pachacamac por Luis Longi. Esta arquitectura es muy peculiar, ya que Luis Longi explica que esta arquitectura es intuitiva. La construcción de esta arquitectura está sobre el suelo, bajo una colina más bien. Entonces, él le hizo una arquitectura intuitiva. ¿Por qué la llama intuitiva?
Él explica que como lo hacían los incas, la tierra, el lugar tenía que decirte qué construir y cómo construir, qué hacer y cómo hacerlo. Entonces a él le dijo la tierra qué hacer y la casa también se fue construyendo de manera progresiva. No se tenía un diseño específico en el acto. Lo que vamos a rescatar aquí es la piedra tallada en los muros. Podemos encontrar dos entradas, una principal en la parte de arriba, como se puede ver, las escaleras hacia abajo, donde encontramos elementos de piedra tailaja, piedra totalmente tallada que va a conformar un suelo muy peculiar y bonito. Y también vamos a encontrar el cerro expuesto. El cerro tiene mucha piedra, entonces el cerro expuesto él lo usa con muros de contención que va a ayudar a mostrar un poco más la naturaleza. Otro aspecto a considerar aquí es en la segunda entrada que él menciona su composición que está basada en la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque esta casa está hecha para una pareja de jubilados, entonces él usa la piedra natural no tallada para mencionar al hombre y la piedra tallada muy bonita para mencionar a la mujer. También encontramos muros de contención que son decorativos, por ejemplo en la sala, biblioteca y auditorio. En estos muros hay muros totalmente decorativos, talladitos. Hay un muro que expresa un hueco donde se puede ver el cerro expuesto. Siguiente, por favor. Aquí los invitamos a visitar un poco sobre la casa de Pachacamac con el aplicativo QR. Para concluir podemos decir, como dice Luis Longi, tenemos mucha arquitectura, muchos vestigios, tenemos una potencia arquitectónica. Entonces, como peruanos no podemos construir mediocridades, tenemos que hacer valer todo lo que ya nos han dejado nuestros antepasados para crear maravillas. Esta arquitectura nos muestra la maravilla que se puede mezclar entre la arquitectura contemporánea y la pasada. Siguiente, por favor. Podemos concluir de manera general que la arquitectura ha pasado básicamente el uso de la piedra en sí, ha formado parte de ella, ya que ha sido un elemento estructural rígido que ayuda a conformar bastante las estructuras, lo que se quiera formar. Entonces, a lo largo de los años hemos visto cómo desde la manera más básica se ha usado la piedra hasta llegar a maravillas. En el periodo incaico se hacían monumentalidades y tallados muy apreciados y muy bonitos. Luego, en la época colonial, todavía, a pesar de que estábamos sometidos, aún se usaban estos vestigios de los antepasados, para luego llegar a la época republicana. En esta época, como es un poco más moderna, se deja un poco de lado lo que nos estaba dejando nuestros antepasados, pero luego, en el ahora, en lo contemporáneo, estamos revalorando bastante nuestra cultura y lo que hemos vivido, y se pueden crear maravillas. Una muestra perfecta de esto es Luis Longi con la Casa Pachacamac. Muchas gracias. Esperamos que les haya servido la información que les estamos brindando. Les mostramos nuestras fuentes bibliográficas para que puedan visitarlas y llenarse de más información. Gracias. Gracias.